Pablo. ¿Sí? En realidad, todas las doctrinas espirituales apuntan a enseñar esta verdad que uno descubre por medio de la experiencia directa y el amor incondicional. La naturaleza de la realidad y de la vida es lo imperecedero. Eso es lo muy concreto que realmente enseñan en el hinduismo, en el budismo y en el cristianismo, por llamar, ¿verdad? Y remontarnos concretamente a sus orígenes, por decir, ¿verdad? Entonces, cuando uno entiende que esto es así, su mente se concentra fundamentalmente en esa verdad y apunta a encontrar sentido y significado a todo lo que acontece en base a esa realidad enunciada con esas palabras. La palabra es lo que la boca pronuncia en referencia o en correspondencia a una realidad básicamente inexpresable. Es todo lo que hay también en tu propio poemario, ¿verdad? Como te digo. Entonces, en realidad, desde esa perspectiva, y convengo contigo de que realmente eso tiene que ir de la mano con el estado de eh, evolución que cada uno tengamos, porque realmente el condicionamiento que tenemos originado en las propias tendencias genéticas, le podemos llamar, como el instinto de conservación o el instinto de procreación, ¿verdad? Son tan poderosos que incluso están operando para que se produzcan todos los demás deseos en nosotros y nos condicione a atarnos a esta realidad divorciada de su fuente originaria, de su fundamento originario. Bueno, y eso es lo que es la comprensión, evidentemente no entender que eso no es así, o sea, de que eso no puede ser así, excepto como una especie de distracción o ilusión momentánea. Pero en lo que respecta a la evangelización, yo creo que pasa por la meditación, por eso es filosofía y meditación. En la meditación es en donde yo creo que es más, eh, podemos decir, es la ocasión idónea o la circunstancia apta para poder hacer esa irradiación que no es verbal, realmente. O sea que Y está la bien, cuestión de hablar y de dialogar así, por ejemplo, es una cuestión que es verbal, es mental, ¿verdad? Pero en la meditación es donde eso se puede hacer. Pero estas figuras que tocamos, por eso te digo, pasan por lo religioso, el Evangelio de Ramana, el Evangelio de Ramakrishna, el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Eh, es una cuestión de una cuestión religiosa que no, que les compete, como te digo, a los santos de cada religión, cambiar desde adentro y revitalizar y revivificar la expresión que lo supremo trae en la particularización concretizada de su tradición en particular. ¿y no te Y parece que eso que vos estás eh, exponiendo se conforma básicamente con el talante que vos tenés y desde esa perspectiva es plenamente válido, ¿verdad? pero Así como sí, sería válido no para los todo es otros válido, todo lo demás, todo es ¿no? válido, no, Y nadie bueno, le puede quitar la validez, nadie le puede invalidar nada, solamente puede distorsionar su mente y fanatizarse, pero todo es igual, o sea, plenamente válido e igualmente válido, pero este trabajo es más espiritual y en la espiritualidad lo que, es lo que vos decís, vos la experiencia directa es lo que saboreas sin
en este contexto se puede decir muletas, ¿verdad? De los rituales particulares, las oraciones, las genuflexiones, los sacramentos, festivales, hacer tal cosa, tal otra oración, Te planteo todo lo eso siguiente. en nuestro talante. ¿No te parece que eso Sin que despreciar vos llamás experiencia directa, uno solamente puede referirlo a lo que uno experimenta y no, te voy a decir, prolongarse o proyectarse a lo que uno piensa que los demás experimenten? Y que fundamentalmente uno tiene que... Por eso dicen existencia, muchos creen, pocos conocen, todo experimenta. Lo único que se experimenta y que es el ser. Esa es la experiencia suprema y la experiencia normal también. Y por eso es lo que te Entonces, digo. cuando entra la confusión, Jesús vino junto a mí, no, Rama vino junto a mí, no, Krishna. La experiencia no puede ser otra cosa sino el ser. Si vamos a hablar de experiencia, Evidentemente, es universal. pero por eso es lo que te digo, es universal eso, pero puede adoptar distintísimas maneras. Claro. Esa cuestión de la genuflexión, Todo entra. todo. Es Entonces, válido. ¿por qué impugnar en los otros lo que uno piensa? ¿Por qué uno no apuntar a uno mismo desde su interioridad? Y por ejemplo, te digo la manera como yo pongo, por ejemplo, eso que vos decís, en la oración uno le habla a Dios. Claro. En la meditación Dios le habla a uno. Uno escucha así. A mi manera de ver, tanto en la oración como en la meditación, uno en realidad está en intercomunicación con uno mismo, porque Dios no es otra cosa que uno mismo en el fondo. Finalmente, si es que uno se plantea y trata de ver en todo lo que se podría llamar la mano de Dios, ¿verdad? Entonces uno sabe que todo lo que viene obedece a lo que se llama su voluntad, desde una perspectiva donde se entiende que esa voluntad está operando de la manera más irrestricta, estableciendo el equilibrio en el universo, con lo que viene de la mano el dicho de Jesús: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, uno tiene que entender que todo lo que realmente acontece, que no esté en nuestras manos cambiar para bien por medio de la recta palabra, el recto pensamiento y la recta acción, que tenemos que estar alertas, y fácilmente podemos estar alertas. Entonces ahí es donde realmente uno se conforma con el Tao o con la voluntad de Dios o con ese poder omnímodo que todo hace posible y que todo hace suceder de una manera tal que nos lleva sostenidamente hacia nuestro bien fundamental. Desde esa perspectiva, entonces uno puede realmente simplificar todas esas cuestiones y apuntar a la interioridad de uno para ir trabajando justamente en ver en todo lo que hay la mano de Dios, o fundamentalmente, como diría vos, en todo está el ser. Ver a Dios en todo cuanto uno ve. Eso dice Saibaba, ¿verdad? Ve a Dios en todo cuanto ves. O sea, que son palabras de Saibaba. Por eso te decía yo que definitivamente todas las religiones apuntan finalmente a lo único, fundamental, que es el ser, que es el yo soy, que es Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo pretendo, digamos, dar a entender, y en definitiva eso se simplifica porque uno está, te voy a decir, ya sintonizado, se puede decir, está de una cierta forma, te voy a decir, completamente fusionado con esa realidad última, y por decir lo que se decía desde antiguo en el hinduismo, como una verdad válida también para todas las religiones, acontece lo que se da en llamar la extinción en Brahman, en lo absoluto. ¿Por qué? Porque el ego, como diría Tucarán, es esparcido a los vientos, lo cual
no significa restar validez a esta realidad que tiene su sentido y su lugar en todo tiempo, a sabiendas de que no es una realidad divorciada de su fundamento originario. Eso nomás es lo que yo planteo, ¿verdad? Y en definitiva, como te digo, es lo que encuentro en tu poemario, que por eso te pregunté si vos no estuviste releyendo, ¿verdad? Porque en definitiva es eso lo que se dice de una manera increíblemente elocuente. Y por eso te digo... Ahí vamos paso a paso, como te digo, estamos alzando los videos, vamos a terminar de alzar la fidelidad del Padre. Hay también videos de meditación, ¿verdad? Todo se está encaminando para ir poniendo algo a la gente. Una de las cosas que pensé también de la fundación, dije, bueno, es un lugar para los que no creen en nada, vamos a decirle, porque acá está el grupo que cree en X, acá está el otro grupo que cree en Y, acá está el otro grupo que cree en Z. Cada grupo se conforma de acuerdo a las creencias, pero yo, por ejemplo, o vos, ¿verdad? No tenemos una creencia muy rígida, porque con el cuestionamiento filosófico eso puede ir evolucionando, ¿verdad? Entonces, la fundación es un lugar para los que no encontraron su lugar X, Y o Z de creencias específicas o preestablecidas. Entonces es una cosa que se puede encarar así, ¿verdad? Pero todo esto, incluso vamos a ver luego, por ejemplo, pero de a poco vamos a poner, porque vos me dijiste de la existencia va a ir, ¿verdad? Y eso también va a ir, pero primero tengo que terminar la fidelidad, así bien, después también existencia, y van saliendo adelante, yo creo, y vamos a ver, dependiendo de lo que la gente, cómo tome, ahora si le gusta este tema. Y es un trabajo espiritual, yo diría, que se puede hacer dentro o fuera de la religión. Eso es lo que yo puedo entender, porque la espiritualidad, de hecho, es mucho más difícil dentro de la religión, porque en la religión voy a tener los parámetros prefijados, pues. No tenés mucha... O sea, es más difícil y se genera más conflicto, también se puede decir, ¿verdad? Pero si vos estás más o menos fuera de una institución o de una templo, iglesia, mezquita, sinagoga, ¿verdad? Entonces vos, como vos decís, vos entras nomás en la experiencia directa y eso ya irradia lo necesario, ¿verdad? Y eso va a donde tenga que ir, ¿verdad? Y en general es una cosa que sí, vamos a seguir explorando, ¿verdad? El tema del error, entre comillas, por ejemplo, yo no lo alcé, como te dije una vez también, creo que en el video mismo también está grabado, de que al estar en la escritura no hay error posible, ¿entendés? No se puede considerar la escritura como un error, tanto en la religión como fuera, en la espiritualidad vos, o en la filosofía uno puede comentar, pero el mismo hecho de que vos cites para comentar o para cuestionar, ya es una cosa que de por sí habla de que ya está eso preestablecido y no se puede cambiar, ¿verdad? Y es muy chistoso una cosa que dice este ateo, que creo que se llama Sam Harris, dice, bueno, en el Corán dice, a la mujer desobediente se le tiene que latiguear. Bueno, eso ya está escrito, no se puede cambiar. Bueno, ¿y qué es lo que vamos a hacer? No se puede cambiar el Corán. Bueno, entonces los más iluminados entre los musulmanes van a interpretar y van a decir, bueno, en realidad no es que hay que latigarle con el látigo para el caballo, ¿verdad? O ¿verdad? Es como que vas a agarrar una ramilla, una hojita o una cosita y vas a hacer una especie de latiguitos ceremoniales, ¿verdad? Una cosa así. O sea que, porque no se puede cambiar pues lo que ya está escrito. Entonces, es interpretar, pero esa interpretación otra vez tiene que venir de esas autoridades, de las autoridades eclesiásticas. Pero esa es una cosa que para mí está mal encarada. No hay autoridad más que la verdad. Y la verdad uno discierne, y eso no es cierto, en la religión eso no es así. En realidad vos te estás refiriendo a las religiones institucionales. Y claro, Jesús se opuso frontalmente a la religión institucional imperante en su tiempo. Y pagó con su vida. Y pagó con su vida. ¿Por qué?
porque en realidad el precio de la vida es la muerte misma. Cuando uno profundiza se da cuenta de que eso es así y él fue el que de la manera más consciente que se conozca comprendió esa verdad. Porque si bien vos decís que eso es una cosa inevitable de todos modos, el que se conozca a alguien que conscientemente y voluntariamente entendiendo ofrendar esa vida por aquellos seres a quienes él estaba enviando el mensaje de aquello, ¿verdad? Que es lo absoluto, se podría llamar. Entonces él se entregó de esa manera y en realidad esa confrontación te muestra de que no todo lo que está escrito de una manera se puede interpretar, te voy a decir, de una forma literal como mínimo, porque después de todo, en realidad incluso en la Biblia existen infinidad de pasajes que se pueden entender que están desfasados con este tiempo. Y por lo pero cual, aún se conservan, pues. pero Jesús a ese respecto dice, el maestro que se instruye en las verdades del reino es como aquel padre de familia que de las cosas viejas y nuevas que tiene en su casa sabe sacar cosas nuevas. Entonces, desde esa perspectiva, la verdad es la autoridad. Cuando él le impugnaron su autoridad, él justamente... Bueno, te voy a hacer una pregunta. Si la verdad es la autoridad, ¿por qué el sacerdote debe tomar un voto de obediencia? Y el voto de obediencia es fundamentalmente para Dios. Para Dios es el voto de obediencia. Si es que alguien interpreta de otra manera, te voy a decir, en realidad, su interpretación, si es de buena fe, hay que aceptarla y comprenderla. Pero te cuento de que definitivamente obedecer la voluntad de Dios es la clave de la enseñanza en el cristianismo, en el sentido de que proviene de aquel único y omnímodo poder que todo lo hace posible. No, las instituciones, como te digo, Y están ahí para cumplir su fin. Y bueno, Claro. vamos a dejarlo así. Claro. Vamos a dejarlo así. Y por supuesto, Es cierto. pero el que sabe y discierne, sabe cuándo tiene que oponerse a eso. Es una cuestión, estoy leyendo un libro justamente que trata de una santa Hildegarde de Alemania. Hermoso libro, como ella en el año 1000 y poco, ¿verdad? Antes del 1100 o por el 1100, se opuso justamente a las autoridades como mujer, a pesar de que hay una serie de mandatos que le imponían de una manera tremenda para poder justamente, incluso sin apartarse, ¿verdad?, de las enseñanzas del maestro, ¿verdad?, de Jesús mismo. Y con todo eso, por eso te digo, es una mujer que tuvo una vida mística tremenda y poderosa y también entrañada dentro del dolor y el sufrimiento mismo, pero con un poder increíble, como San Pablo, a quien, según él mismo dice, Jesús le dice, en la debilidad se perfecciona mi poder. Bueno, pero se lleva hacia la religión, pues, y como te digo, yo creo que el trabajo por nuestro talante mismo es más bien es filosófico y espiritual en la parte de la meditación. Por eso es lo que te digo, la institución, eso fue lo que yo te dije de los católicos mismos, que no necesitan un enemigo externo porque entre ellos internamente ellos Por se van a eso, pelear. lo que yo te voy a preguntar es lo siguiente, ¿por qué vos cuando mencionás la palabra religión lo referís indefectiblemente a las instituciones? Enfocarlo de esta manera. No, hay una sola religión, la sí, religión ya del sé, amor. pero en el O contexto lo de la que dice conversación. Krishnamurti de una manera también muy bella y expresiva, con todo que uno puede no estar de acuerdo con muchas de las cosas que dicen. Religión es la experiencia, religión es, espera que voy a tratar de, porque es una cosa, experimentar de instante en instante la verdad de lo que es. Esa es la religión, no hay otra religión. Jesús así enseña, te puedo asegurar. El Buda así enseña, así enseñan también, mira, la mayoría increíble de los maestros del hinduismo es algo, y quienes saben eso, trabajan por eso.
Entonces la filosofía forma parte de la religión porque es la búsqueda de la verdad, el amor a la verdad. Es religión también la filosofía, aunque pueda ir por caminos a lo mejor que de repente no encuentren esa verdad fundamental. Pero es un intento como Sócrates de encontrar la verdad fundamental. Esa es religión. Yo creo que esa también es religión, así como también las instituciones son religión. Está bien, estamos de Lo acuerdo. mismo que la filosofía, nosotros estamos filosofando ahora, pero hay instituciones filosóficas en las universidades. Siempre va a haber, porque por la tendencia humana, gregaria misma de formarse grupos. Y por eso yo te dije recién Pero de la entonces fundación. no lo refieras exclusivamente a las No instituciones. lo refiero, solo en esta conversación estamos Por eso te así digo, hablando. vamos a encararlo como que fundamentalmente hay No, estoy otras de acuerdo. maneras de ver. Claro. Hay una sola religión, la religión del amor. Está bien eso. ¿Entendés? Pero va a estar el entendido en que realmente venimos de la espiritualidad y de la filosofía y de la meditación, entonces tenemos no tomamos el voto de obediencia a ninguna institución en particular, sino a nuestra propia conciencia. Eso es lo que me gusta de lo que hizo también Martín Lutero cuando a él ya estaba el cisma prácticamente abierto y cortado, pero le hicieron el juicio en Worms, le hicieron, y el emperador, sacro emperador, ¿cómo le llaman? Romano germánico, la época le prometió un salvoconducto a él porque era muy peligroso y él ya era conocido como un hereje, entre comillas, hacia el sur de Europa, pero hacia el norte era una especie de héroe, ¿verdad? Y le iban a hacer el juicio ya y estaba todo preparado para hacérsele, él iba a enfrentar, y las autoridades eclesiásticas, las cuales estaban por supuesto aliadas con el emperador romano, pero el emperador germánico, pero los príncipes germanos estaban del lado de Martín, de Lutero. Entonces era una dinámica de poder, ¿verdad? Una tensión muy grande y un conflicto muy grande, y entonces le hicieron el juicio y le pusieron todos sus libros frente a él y le dijeron: ¿vos te retractás de esto o no? Y él no podía contestar, ¿verdad? Le superó la situación, no podía, ¿verdad? Y después, bueno, pidió tiempo, deme tiempo y bla, bla, bla. Y bueno, te damos un día o 2 días o lo que sea, y él se fue y en su habitación, ¿verdad? Se encerró y tuvo ahí un ataque demoníaco, si querés llamarlo, un ataque medio o psicótico o lo que sea, ¿verdad? Y se tiró ahí en el piso, no sabía cómo, porque le superó, pues. Estaba totalmente ya tirado ahí, y finalmente le vino la inspiración y dijo: bueno, Jesús, Jesucristo, perdóname, soy tu hijo, algo así, ¿verdad? Y repitió una oración ahí, una especie de mantra de Jesús, ten piedad de mí, Jesús, ten piedad. Y ahí se calmó, y al día siguiente ya estuvo con la cabeza fría para poder contestarle a las autoridades, y le dijo: bueno, te retractás, le preguntaron: ¿te retractás de todos tus libros? Y él dijo: bueno, no me puedo retractar de todos porque no todos son iguales. Y ahí va explicando, los primeros libros que hice son tan sencillos, ¿verdad? Porque se describen ahí la vida cristiana, la vida de fe, que hasta mis adversarios aquí hoy han alabado de esos libros. Bueno, después está otro grupo de libros en el cual yo ataqué a personas particulares que dice que mantenían la tiranía romana, ¿verdad? La tiranía eclesiástica, y debo admitir que soy un ser humano falible y que he escrito mal, ¿verdad? He escrito muy apurado de estas cosas, o sea, que escribió. O sea, tenía con conflictos con personas particulares también, cardenales y gente así, ¿verdad? Autoridad. Y bueno, así va describiendo, y después hasta que le dice: bueno, pero le dice la autoridad, pero un cardenal le dice: pero vos no vas a volver a cuestionar, vos no vas a poner en tela de juicio lo que vos estás obligado a creer. Jesús mismo, nuestra iglesia fue fundada por Jesús mismo, el cual es el dador de ley supremo, y ya ha sido más o menos revelado todo lo que
en lo que uno debe depositar la fe, y no hay manera de que vos vas a volver a retorcer esto, a cuestionar esto. Y ahí es donde da la respuesta, que es la que te quería decir, la respuesta que es, y que Lutero dice, a no ser que se me muestre y demuestre por las escrituras o por la razón, no puedo retractarme de lo que he escrito y de lo que he hecho, porque mi conciencia está atrapada por la palabra de Dios. Ir en contra de la conciencia no es seguro ni es bueno. Entonces, aquí estoy yo, parado frente a ustedes, Dios apiade de mí, algo por el estilo, ¿verdad? Y entonces eso por supuesto creó el cisma occidental, ¿verdad? En la cual evidentemente el protestantismo surgió, después surgieron otros, ¿verdad? Por supuesto también el calvinismo, el anglicanismo, todas las otras corrientes que fueron apartándose de ese catolicismo hegemónico europeo. Se rompió básicamente en Europa, y el sur de Europa más o menos permanece cristiano, y el norte protestante, y los griegos por supuesto son la iglesia oriental, ¿verdad? Entonces así funciona, ¿entendés? No, lo que nosotros vamos a decir de que nosotros somos Dios, somos uno, eso no se puede aplicar a lo que es, a las instituciones que son, por no decir siglos de antigüedad, a veces más de 1000 años, ¿verdad? De antigüedad. Lo mismo el budismo tibetano, todas son tradiciones venerables en lo que respecta, en lo que a mí respecta. Mientras yo más estudio y entiendo mejor, yo veo que tiene su, es más largo nomás, es el cable que conecta con la fuente.